Hola, yo soy Yeral. Y yo, Alexia, y esto es Juntas. Un espacio para conectar, para reírnos y reflexionar, para pasar la tarde, como terapia dominguera, juntas creciendo, descubriendo, entendiendo. Dos locas aventureras y profundas juntas, en búsqueda de respuestas, de caminos, amor propio y sanación. Un lugar para ti, para mí, para nosotros. El día de hoy queremos platicar sobre la independencia, cómo es que Yeral y yo tomamos la decisión de volvernos unas mujeres independientes y luchonas, esta parte de la experiencia que nosotros tuvimos, y también un poco de tips con respecto a cómo fue que manejamos la independencia desde una edad pues muy joven, yo diría. Entonces pues bienvenidos a este capítulo, al segundo capítulo de nuestro podcast, y pues vamos a empezar con esta parte de cómo fue la experiencia de tomar la decisión de irnos a vivir solas. Entonces, Gerard, no sé si nos quieras compartir un poco tu historia. Bueno, yo la verdad empecé muy chiquita, no había pensado jamás en independizarme, vivir sola ni nada, o sea, jamás me había pasado en ese momento por la mente, pero justo a los 17 años yo vivía con mi papá, entonces a los 17 años él tuvo que mudarse de ciudad por trabajo y yo estaba terminando la prepa. Y obviamente pues decidimos que era mejor que yo terminara justo la prepa donde estaba, en la escuela en la que estaba, y obviamente también para la universidad mi papá quería que estudiara en la Ciudad de México, entonces ni modo, me tocó buscar hogar. Me fui primero con una amiga y su familia me recibieron muy lindos en su casa y ahí estuve con ellos, con toda su familia, conviví y demás, me recibieron perfecto y estuve con ellos 6 meses y 6 meses después con otra amiga que también me ofreció su casa. Entonces, este fue el primer acercamiento que yo tuve de no vivir con mis papás y valerme como por mí misma, ¿no? Aunque estaba cuidada obviamente por una familia increíble todo el tiempo, pues obviamente ya ciertas cosas pues solo me tenía a mí para ocuparme de ellas. Después, ya cuando entré a la universidad, me mudé con un primo y su novia, porque siempre mal tercio, y vivo de mal tercio. La historia de mi vida. La historia de mi vida. Y ahí estuve también un año con él y con su novia, pero era muy lejos de la escuela, era muy lejos de la universidad todavía y obviamente me costaba muchísimo trabajo eso de la levantada temprano y demás. Y no tenía caso, o sea, no tenía caso seguir viviendo lejos de la universidad, sí, de por sí, pues vivía sola, ¿no? Entonces, así fue como decidí justo buscar roomies cerca de la universidad y es cuando llego con Alexia y empezamos a vivir pues, como en un cuarto, era como una casa donde había varios cuartos y y en cada cuarto 2 personas compartían obviamente pues ese espacio, ¿no? Y un baño y demás. Así me tocó vivir con Alexia y obviamente empecé a trabajar en mi 5º semestre de la universidad y demás. Y el día así, porque todo esto obviamente, y Alexia se los va a confirmar, pues éramos financiadas por nuestros padres todavía. Sí. Entonces, o sea, ya éramos independientes, pero no económicamente, creo yo, ¿no? O sea, íbamos como que poco a poco. Y el día que yo terminé mi última clase de la universidad y ya en el trabajo donde estaba obviamente primero como trainee, me dijeron, ¿sabes qué? Te queremos de full time y todo. Entonces, ese día yo le dije a mi papá, gracias por participar, te libero de esta gran responsabilidad y listo. Ahí fue cuando, pues, prácticamente me solté a la independencia. Viví otros años con Alexia, pero después de 4 años casi viviendo juntas, pues, ahora sí que tuvimos que tomar caminos diferentes en esta vida independiente y empecé ahora sí a vivir completamente sola. Entonces, creo que me tocó ese proceso poco a poquito y agradezco que así hubiera sido porque siento que no tuve el trancazo de la independencia luego, ¿no? Sino que él también lo pude compartir contigo y demás, entonces eso se me hizo que fuera un poco más llevadero. ¿Tú qué onda? Pues sí, mi situación fue un poco diferente
o sea, al final del día creo que dices algo como muy cierto, que una cosa es independizarte y, o sea, el hecho de salirte de casa a tus papás, pero otra cosa es muy diferente ya no depender económicamente de tu familia. Entonces, creo que son dos independencias totalmente diferentes, que hay personas que se la avientan las dos al mismo tiempo y hay personas como tú y yo que fue progresivamente. Pues mi historia es un poco como yo viví en Manzanillo toda mi vida y mi sueño era ir a estudiar a la universidad en la Ciudad de México. Entonces, pues para eso tenía que dejar todo, mi zona de confort y todo. Entonces, pues yo me mudé a la Ciudad de México en 2014, si no mal recuerdo. Y primero fui a vivir con unos tíos que en realidad no vivían lejos de la universidad, o sea, en coche te hacías 15 minutos, 20 minutos, pero pues hashtag foránea, hashtag pues, Quería pues sí, no, estudié hambre. Y yo, o sea, literal, tomaba 3 camiones para llegar a la universidad, me tenía que levantar a las 5 de la mañana. Fue una experiencia pues muy fuerte porque no estaba acostumbrada a eso, o sea, de estar en un lugar tan chiquito como Manzanillo, me fui a la ciudad más grande y era como demasiado, aún así pude y como que mi motor era seguir estudiando ahí, pero sí fue bastante fuerte. Agrégale eso y agrégale que vivir con una familia que no es tu familia es sumamente difícil. O sea, yo le agradezco muchísimo a mis tíos y yo los quiero con todo mi corazón porque me recibieron con los brazos abiertos, pero fue una experiencia sumamente difícil y más porque tenía 2 primos chiquitos. Entonces yo entrando a la universidad y queriendo vivir la vida loca, pues no podía. Entonces, después de 6 meses, yo sí solo estuve 6 meses, me mudé con Gerald y pues un poco la misma historia, ¿no? Este lugar que vivíamos como era una casa de asistencia o algo así, no había alguien que nos cuidara, pero eran cuartos con niñas, entonces... Solo niñas. Solo niñas. Podían entrar hombres, pero estaba prohibido, había cámaras, pero siempre creímos que las cámaras no funcionaban. Porque los hombres entraban y se quedaban a dormir y nadie se enteraba. Pero fue un poco eso, o sea, primero fue como esta etapa de, bueno, vivir con aquí, ventilando los secretos más oscuros. Qué vergüenza. Bueno, mis papás ya saben. No me importa. Pero creo que también todo fue como una etapa como súper progresiva, porque pues primero fue como vivir con Gerald y vivir con más mujeres, y entonces era como que éramos amigas de las roomies de enfrente, entonces era como de, oye, nos falta arroz, o oye, recíbenos, o pijamadas, entonces como que estaba sola, pero en realidad no estabas tan sola, y luego fui a vivirnos Gerald y yo con 2 roomies totalmente desconocidas y sin muebles, o sea, no teníamos muebles, no teníamos sala, teníamos un refrigerador y cada quien su cuarto, y literal, el año que vivimos ahí, no mudamos, o sea, no compramos nada de muebles. Luego fue como vivir yo completamente sola cuando Gerald me abandonó. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, yo entré en pánico. Es una historia muy graciosa que ojalá luego les pueda contar cómo sucedió eso porque fue caótico. Y pues luego... pues me mudé a un depa ya como otra vez con roomies, en el cual viví pues el menor tiempo porque pues luego sucedió pandemia y me vine para acá, pero pues sí fue un poco eso, o sea, como todo progresivo. Yo también, o sea, día que me gradué, o sea, último día de clases le dije, papá, gracias, o sea, ya no más, ya no me des dinero más. Y ahí fue cuando las vi negras y ahí fue cuando dije, ay, ¿por qué le dije eso a mi papá? No había prisa. Pero creo que eso también me formó y me hizo la persona que soy hoy, y entonces estoy súper orgullosa de haber tomado esa decisión por mí sola de decirle a mi papá, ya no me mandes dinero, ya no me pagues nada, yo puedo sola, que no podía, ¿verdad? Pero yo, mujer luchona, dije, sí puedo. Entonces fue así un poco la experiencia de vivir sola. Y está cañón porque justo ni tus papás ni mis papás me dijeron ya llégale, ¿no? O sea, como que nosotras teníamos mucho la mentalidad y como el deseo de decir yo de aquí sola y yo puedo y yo ya me pago mis cosas y no le tengo que pedir nada a nadie. O sea, como que era como un reto para nosotras, pero sí costó. Costó muchísimo y creo que en ese momento pues, o sea, como que nosotras fue de, ay, sí podemos. Me acuerdo que fue eso y justo nos mudamos a este departamento en el cual no teníamos nada. Me acuerdo la primera vez que fue mi mamá y mi mamá dijo, Alexia, no manches, o sea, neta no tienes ni dónde sentar a invitados. Y yo, mamá, ¿en el piso será?
porque no Ay. alcanza, o sea, da gracias a Dios que tenemos una lavadora y un refrigerador. Aparte como que no queríamos invertir porque como estábamos como, vivíamos con otras 3 personas, entonces Ujú. no queríamos comprar en conjunto y tampoco queríamos invertir porque sabíamos que, pues, o sea, como no estábamos ni siquiera en la casa todo el tiempo, o sea, o era trabajar todo el día o estudiar y trabajar al mismo tiempo, en 80 cosas solo llegábamos a dormir, no le veíamos mucho caso a hacer esa Ujú. inversión que es importante. Y además es bien difícil ponerte de acuerdo con los demás de, no, es que ese color no me gusta, es que sí, y luego cuando te mudas, pues quién se queda con las cosas, o si tú las compraste, pero se maltrataron por alguien más, o sea, es bien complicado, o sea, no lo hagan nada. Sí, es bien complicado. Yo más adelante pues, como voy a tocar este tema que a mí se me hace como uno de los puntos más importantes al momento de independizarte, pero sí, sí es complicado y como decía Gerald, pues en realidad no estábamos en la casa. Creo que cuando o sea, cuando decidimos como mudarnos, fue cuando menos Gerald y yo convivimos, porque yo estaba en este trabajo de la revista, entonces yo viajaba muchísimo, o sea, fácil 2 fines de semana al mes estaba afuera, entonces casi no nos veíamos y cuando llegábamos o estábamos en el comedor en la cocina, echándonos un vinito y luego era irnos a dormir porque ya no podíamos con nuestra existencia. Entonces, sí creo que es algo muy importante que, como decía, más adelante voy a mencionar, pero pues así fue nuestra experiencia independizándonos, o sea, creo que hemos sido muy afortunadas de poder hacerlo todo progresivamente, que siempre tuvimos el apoyo de nuestros papás, que como dice Gerald, nuestros papás nunca fue de que, oye, ya te voy a cortar, o sea, ya no tienes más dinero de mí, creo que siempre nos apoyaron en esta parte, pero pues nosotras siempre quisimos como demostrar que podíamos y que ya no necesitábamos ayuda de nadie, y creo que también es de aplaudirse y también es como de valientes decir, oye, aunque tú no me lo pidas, yo me voy y ya no necesito más dinero y ya no, o sea, entonces pues también es como aplaudir esto. Creo que todas las personas que se independizan hay que aplaudirles porque no es nada fácil, no es nada fácil. Y creo que también aquí entendiendo que no es nada fácil, ser independiente te ayuda muchísimo, te da muchísimo crecimiento. Entonces, Gerald, me gustaría que, no sé, ¿en qué crees que creciste al momento de irte a vivir sola? Creo que al principio cuando yo empecé a vivir sola, ya etapa de universidad, porque como les digo, antes vivía con familia y pues había que respetar el hogar, pero cuando ya empecé de que en la universidad y sola y en la casa solo habían amigas y demás, entonces creo que al principio me desaté. Al principio te desatas, al principio dices, sí, llego tarde, nadie me espera, sí, salir en lunes, salir en martes, no importaba el día, o sea, como que toda esa libertad, como que la vivíamos muy intensamente, ¿no? De que sí, nadie me dice nada, nadie, ¿sabes? Porque justo, pues también eso es como parte de la independencia, entre comillas. Pero ya después, porque obviamente pues, mi papá me daba dinero mensual para, pues obviamente mi súper y demás, y de tanto salir, pues claramente el dinero se iba en las salidas y uno vivía de atún o de hot dogs del Oxxo y no estaba padre, la verdad. Entonces creo que te vuelves más prudente. O sea, yo diría, hubo en mí prudencia, siempre la ha habido, pero porque soy señora desde que nací, yo tengo alma de señora, pero creo que empezó esto de ya ser más consciente, más prudente de, oye, tengo tanto dinero, ¿en qué lo voy a gastar? ¿Cuánto para el súper? ¿Cuánto para tal? Porque necesito comer bien, necesito cosas para la escuela, transporte para algún lugar que yo necesite ir de parte de la escuela y no tanto como la fiesta y demás. Entonces creo que me volví más prudente. Ya también, por ejemplo, más responsable. Obviamente, muchas veces no avisaba a mi papá de, oye, hoy voy a salir. Entonces, claramente, si me pasaba algo, pues quién se iba a enterar, ¿no? Así que yo decidí también cuidarme a mí misma mucho más de lo que al principio de la independencia me cuidé. Obviamente ya sabían algunas amigas dónde estaba todo el tiempo, no me regresaba tan tarde, procuraba que no llegar sola tan tarde a la casa, estar de noche sola, pues eso jamás pasaba. Y también pues administré mucho mejor mi dinero y ya comía mejor, claro que sí. Y también, fíjate,
Yo de chiquita era bien miedosa. Yo era bien miedosa de que no apagaba la luz, pasar por un pasillo, hay pasillos en la casa de mi abuela, y que a mí me dijeran, ve al pasillo a apagar la luz, jamás pasaba ese tipo de cosas de que salía la araña o el insecto y bueno, yo casi me moría y demás. Entonces, pues cuando vives sola nadie apaga la luz por ti, nadie, no está ahí nadie para que le digas mata a la araña o sácala de la casa, no hay que matar a los animales, pero, o sea, sácala de la casa, mueve el insecto, arregla aquí, arregla allá. Entonces, o te vuelves valiente o no se hace nada, porque eres solo tú en tu espacio y nadie más. O sea, obviamente puedes llamar si necesitas ayuda o algo, pero ese tipo de cosas, pues tú las tienes que resolver. O sea, no te puedes decir independiente si no apagas la luz antes de dormir. O sea, para mí, la verdad es que ese tipo de miedos los tuve que, pues ahora sí que enfrentar. Y ahora, obviamente, que he vivido sola y así, pues hasta me siento más valiente. Digo, no, claro, yo les apago las luces a todos los demás. ¿Cómo de que no? Creo que en eso me ayudó, o sea, me ayudó bastante así como persona a ser más valiente y tener más prudencia en todos los aspectos, en cuidarme a mí, cuidar a los demás, mi dinero y demás. Ahorita que decías esta parte de la prudencia, de que salías, me acuerdo, yo... Habían etapas en las que cuando Gerald y yo vivíamos juntas en este lugar que estaba cerca de la universidad, como la casa de asistencia, había etapas en las que Gerald salía muchísimo y yo no salía, Sí. o había etapas, ¿no? Y yo me acuerdo cuando Gerald salía, como que yo sí me preocupaba, entonces era como de, oye Gerald, avísame, mándame tu Sí, nos ubicación, que no cuidábamos, sí, sé nos qué, cuidábamos. nos cuidábamos Oh. muchísimo. Y eso es súper bonito porque creo que no a cualquiera le pasa. Y esto, o sea, es como una hermandad, ¿sí sabes? Es como una protección, o sea, al final del día cuando vives con alguien más y haces clic, como que siento que es una nueva hermana, una nueva mamá, un papá que siempre va a estar ahí para ti. Entonces, sí, ahorita que dijiste eso me acordé de eso, que te decía, ay, Gerald, please avísame cuando llegues. Gerald nunca me avisaba, o sea, le valía 3 kilos, yo tampoco le avisaba cuando ella me pedía. Pero bueno, Un la simple, intención es lo ¿llegas que hoy? contaba. Sí, ay, sí, sí nos pasaba de que, oye, ¿sí vas a llegar? Sí, avísame para dormir, ¿no? Avísame si no porque nos pasaba también que tengo una prima que hubo una época en la que se dormía yo creo que todos los fines de semana en la Sí, sí. casa. Y era como de que, oye, ya eran como las 12 una, y pues mi prima y yo durmiendo en una cama matrimonial así pegadas, ¿no? Y era como de, oye, Gerald, ¿vas a llegar a dormir? Y era el de que, no, oye, ¿se puede dormir mi prima en tu cama? Nos prestábamos las Por favor. camas. Nos prestábamos la cama para dormir nada más, pero nos Sí. prestábamos la cama. Pues mira, fíjate que yo creo que lo que más aprendí o el crecimiento que más vi cuando me mudé sola fue el autoconocimiento. Creo que nunca me había conocido tanto y nunca me había enfrentado a mí misma tanto como cuando viví sola. Creo que vivir sola me ayudó a conocerme en mis diferentes facetas y a enfrentar estas facetas sola. O sea, no quiere decir, como decía Gerald, no quiere decir que estés completamente solo, pero si estás en tu cuarto sola y no tienes a tu mamá en el cuarto de al lado que venga, te abrace, o cuando te sientes mal, que te venga y te prepare un caldo de pollo, como que siento que tienes que enfrentarte a esa soledad y también hacerte amiga de ella, ¿no? Creo que hay muchas personas a las cuales dicen, ay, es que no me gusta como comer sola, no me gusta ir al cine sola, no me gusta ir a mi restaurante favorito sola, y creo que yo me impulsé a amar mi soledad y a hacerla mía, y creo que es una de las cosas que más aprendí y que más valoro el día de hoy. O sea, el día de hoy no he ido al cine sola porque no me gusta, pero me voy a comer sola, me voy a un Starbucks sola, o sea, amo estar sola, ¿no? Entonces creo que me conocí demasiado bien y creo que eso me ha ayudado a crecer como persona, ¿no? O sea, creo que también esta parte de creé nuevos hábitos con estos tíos que viví, de verdad aprendí muchísimas cosas que en mi casa no me enseñaron, y no quiere decir que en mi casa todo sea desorden, pero bueno, o sea, vives con otra familia, tienen otros hábitos, tienen otras costumbres y los adquieres, ¿no? Y es algo que siempre llevo, y cuando hago ciertas cosas digo, esto lo aprendí de mis tíos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también como que las empecé a adquirir. No sé, como que lo que decía Gerald, ¿no? Esta parte de la valentía de
no sé, se me metió la cucaracha y ni modo, con la escoba, gritando ¿La como rata? loca, pues la ¿Te tengo, acuerdas? sí, la rata, y ahora ¿qué hacemos? No queremos comprar de que el matarratas que se pega porque va a llorar, y entonces de qué le ponemos el veneno, que no sé qué, ahí Ay, ves a Gerald y a mí no, viendo qué no, tipo de horrible. veneno comprar, horrible. Entonces creo que te haces muy valiente, y creo que lo más importante es que o sea, como que empiezas a creértela que eres una mujer chingona e independiente. O sea, Gerald y yo siempre nos repetíamos lo mismo, de que íbamos al súper y teníamos que comprar nuestro garrafón y teníamos que subirlo las escaleras o bajar las escaleras, que en el departamento que vivimos juntas ya solas eran 4 pisos bajar para bajar un galón de agua de 40 litros. Entonces, como que decir, soy una mujer chingona e independiente, no sé, se me hizo padrísimo, como que nos lo repetimos tanto que nos la creímos, ¿no? Y somos unas mujeres chingonas e independientes el día de hoy, a pesar de nuestra circunstancia en este momento, ¿no? Pero creo que es una de las cosas más valiosas, y también creo que me di cuenta al vivir sola qué tan codependiente era de alguien más, ¿no? O sea, creo que cuando estuve sola me di cuenta que sí, en muchas cosas dependía de alguien más, y que no estaba bien depender, y que ha sido un proceso que he estado trabajando, pero hasta en esas cosas o sea, me llegué a conocer estando sola, ¿no? Era como, a mí sí se me cerraba el mundo cuando, por ejemplo, no sé, el boiler no prendía, o el Sí. boiler, no sé si sabes, Aprendes una esas vez cosas, ¿no? Aprendes Exacto. a aprender el boiler que, no sé, siempre a mí también me ha dado miedo, pero ni modo, ¿sabes? O sea, Y ahí veías, yo me acuerdo que le marcaba a mi papá de que, papá, ¿cómo prendo el boiler? Tengo miedo de quemarme, ¿sabes? Y era como, a ver, y no sé qué, y las instrucciones, pero creo que me di cuenta de esa codependencia que yo tuve toda mi vida, porque he sido, y lo he llevado a muchos ámbitos de mi vida, así como las relaciones. O sea, me di cuenta que yo siempre necesitaba a alguien que me solucionara las cosas, y cuando viví sola y me enfrenté a que yo solita me las tenía que solucionar, y que todo dependía de mí y de nadie más, es cuando te enfrentas y dices, chin, ok, entonces si yo no prendo el boiler me voy a bañar con agua fría y estamos a 10 grados. Entonces, ¿qué haces, Alexia? ¿Te agarras de valor y prendes el boiler, o te bañas con agua fría? Entonces, creo que esta parte de la valentía, de conocerte más, de explorar en ti, fue lo que me dejó vivir sola. Y creo que también otro punto fue valorar. O sea, al yo vivir sola, al yo irme a una ciudad que estaba muy lejos de mi casa, porque al final del día, bueno, Gerald tenía a su mamá en la Ciudad de México, tenía a su papá en Pachuca, entonces como que las distancias no eran tan largas. O sea, yo para ver a mi familia o tenía que hacerme 12 horas en un camión, 9 horas en un coche, o tomar un vuelo, que es carísimo volar directamente a Manzanillo. Entonces empecé a valorar muchísimo todo. O sea, valoré mi ciudad, valoré a mi familia, valoré todas las pequeñas cosas que me arraigaban a mi casa, a mi hogar, y o sea, por ejemplo, yo vi como este salto, que cuando yo venía a Manzanillo, prefería 1000 veces pasarme una tarde viendo películas con mi mamá, que no sé, salir a reventarme un sábado en la noche, ¿sí sabes? Entonces como que también esta parte de valorar lo que tienes en casa y las comodidades, y el cuidado que tienes en casa, creo que es algo que yo también enfrenté mucho cuando me fui a vivir sola. y también valoras, agregando a lo que dices, también valoras mucho el esfuerzo que hicieron siempre los papás, ¿no? Porque obviamente dábamos por hecho de que iba a haber comida en la mesa, de que iba a haber agua, luz, internet, pero ya cuando lo pagas tú, dices, está cabrón, o sea, está cabrón comer bien todos los Sí. días, o sea, obviamente al principio, ¿no? Al principio, cuando empiezas tu vida independiente, no te imaginas. Tú recibes tu primer sueldo y se va en 80 cosas que no sabías que costaban tanto. Sí, y justo tengo una amiga que ahorita ya se va a ir a vivir sola, es un año más chica que yo, y pues ella es de la Ciudad de México, ella ha vivido toda su vida con su familia, y ayer estábamos justo hablando de que estoy entrando en pánico, no tengo muebles, no tengo nada, ni siquiera sé hacer el súper, no sé cocinar, y yo de que tranquila, yo te hago tu primer súper de foránea, porque yo ya me sé cuáles son los productos, No, cuál es lo más no, barato, no. o sea, le Alexia, dije, no tienen te que saber preocupes. algo. Tienen que saber algo. Ay, no. Alexia compraba, o sea, el súper siempre íbamos juntas al súper, pero al principio comprábamos súper juntas
Sí. pero no nos salía. O sea, porque. Y Alexia, llegamos a un acuerdo de que Alexia cocinaba, yo lavaba los trastes y así. Pero la forma en la que yo como y en la que come Alexia no es la misma. Claramente no comemos la misma cantidad de comida. Entonces. Ni las mismas cosas. Ni las mismas cosas. A Alexia le encanta las verduras y todo eso green y demás. A mí no, jamás. Entonces, siempre que íbamos al súper, yo me enojaba muchísimo. Porque yo llegaba con 3 cosas, decía, no, pues necesito estas 3 cosas. Y Alexia, llenísimo el carrito y demás del súper, pagaba 3 pesos. Pagaba 3 pesos de su súper y yo pagaba así 1000 y tantos de 3 cosas. Y yo, ¿qué demonios? Pero llegábamos a la casa, se servía leche y la leche era rosa. Y ese fue el paréntesis, gracias. Lo hago por tu A ver, amiga. sí, lo hago por la gente, no compren leche rosa, o sea, no compren leche barata, leche hay que invertir en la leche porque, o sea, tiene hormonas y no queremos luego que el acné, que subir de peso, pero a ver, también es un hecho de que íbamos al súper y a ver, pues o sea, mi súper era la mayoría verdura, fruta, y pollo y así. Ya ahora se compraba de que sus Oreo, que su cereal, que sus papas, que sus Maruchan. Era como, obviamente te vas a gastar 600 pesos en eso, cuando yo solo estoy comprando verdura, pollo, pues milanesas de pollo y una leche rosa de 12 pesos. Fue difícil. Administrar el dinero, o sea, es un arte. Es un arte y es sumamente difícil y como dices, hasta que no lo enfrentas, hasta que no te pagas tú el súper, no te das cuenta el esfuerzo que hacen tus papás diario por llevar comida a la casa. O sea, de verdad ahí es cuando empiezas a valorar hasta esas cosas y lo aplaudes y está cañón. Entonces, administrense. Yo creo que también me volví súper administrada cuando me fui a vivir sola. O sea, yo soy la persona, si le preguntas a todas mis amigas, soy la persona más administrada en la parte, o sea, financiera. Yo tengo mi Excel de todos mis gastos, de cuánto Sí. puedo gastar, cuánto no, ¿sí sabes? Y todo eso fue porque viví sola. Y la verdad es que no sé cómo decirlo, o sea, mi papá siempre me pudo haber dado mucho más, pero yo tengo una forma de ser en la cual, no sé, como que me da cosa pedir de más, ¿no? O sea, como que me da cosa decir, ay, papá, ¿sabes qué? Me tuve que comprar leche rosa, ¿no me quieres depositar 200 pesos más para comprarme leche, normal, o sea, normalita? No, era como de que no, me friego, o sea, leche rosa, ni modo. Cuando yo sé que si lo pedía, lo podía conseguir, pero Sí, creo que, apretábamos pues, muchísimo, ¿no? O sea, como que, aunque el dinero estaba así casi a una llamada, ¿no? O sea, bien pudimos haber dicho todo el tiempo, papá, necesito más dinero para tal cosa, para tal, necesito que me compres, no sé, un mueble nuevo, cualquier cosa. O sea, bien pudimos haberlo hecho, pero creo que justo nuestra personalidad es de, no, ni modo. Y dije que iba a poder sola y ahora voy a poder sola. O sea, así el fin de mes tenga que comer atún con Maruchan, me lo voy a echar porque, ¿cómo de que no voy a poder sola? y sabes qué, creo que eso también es importante que la gente lo vea en el sentido de que está bien, porque creo que eso te forma y eso te hace fuerte y eso te hace darte cuenta que puedes con todo. O sea, creo que siempre va a ser muy fácil agarrar el teléfono y pedirle a quien te pueda dar dinero, oye, dame más dinero porque me hace falta esto. Pero creo que ir con este chip de mujer independiente chingona o hombre independiente chingón te lleva a darte cuenta de cuánto puedes, ¿no? O sea, te lleva a darte cuenta que es posible ahorrar mientras vives sola, es posible comer bien a pesar de que tienes un presupuesto reducido. Creo que es importante que cuando te vayas a vivir sola trates de traer este chip de decir yo puedo. O sea, yo puedo. Obviamente, si te enfermas, si tienes que ir al hospital, si es algo de vida o muerte, levantas el celular, le marcas a papá, a mamá, a la amiga, a la prima, a quien sea, y te van a dar. Pero creo que creo que lo importante de irte a vivir solo y ser independiente es a enfrentar la independencia y tomártelo en serio y ser una mujer, como digo, mujer chingona, independiente, hombre chingón, independiente, que las va a ver negras, pero va a salir adelante. Y luego llegamos a este momento en nuestras vidas en la que ya todo es un poquito más fácil y dices, wow, o sea, neta, qué cool que lo pude hacer, o sea, qué cool que
pude comer lo que pude comer o que pude hacer tal viaje a pesar de que me las estaba contando. O sea, qué cool que pude comprar mi primera tele, ¿sí? Porque creo que al final del día compramos cosas y nos hicimos de cosas y no solo de materiales, sino también como de crecimiento y como de introspección. Entonces, pues yo creo que ese es un consejo que ya vamos a pasar ahorita a más adelante a esta parte de los tips, pero creo que me voy adelantando un poco y es tomártelo muy en serio y, y enfrentar todo lo que implica ser independiente. Sí, saber que la cosa no va a estar fácil, menos cuando empiezas, porque es un choque entre lo que estabas acostumbrada y lo que ahora estás viviendo. Y cosas que tienes que solucionar por ti misma. A ver, o sea, vivir sola no significa ya no existe nadie más que me pueda ayudar, no. Pero creo que sí, justo como dice Alexia, hay que enfrentar muchísimas cosas que a veces no nos creemos tan capaces de lograr, pero lo somos. Y lo somos y lo descubrimos cuando nos encontramos ya viviendo solos, porque justo si no lo resolvemos nosotros, igual y alguien más puede venir a resolverlo por nosotros, pero va a tardar más. No va a ser tan rápido, no vamos a tener la solución que queremos cuando queremos, entonces nos volvemos ingeniosos, nos volvemos más valientes y creamos como que todo este valor de responsabilidad alrededor de todas las cosas. Pero justo yo creo que también cuando empiezas a vivir solo, justo si ya sea con roomies o sin roomies, esa separación de tus papás, de tu familia como cercana, sí pega. Sí pega mucho y creo que a Sí. ti, Alexia, te pegó mucho más porque justo era la distancia la que te separaba muchísimo. ¿Cómo llevaste eso? La verdad es que fue muy difícil porque yo siempre sentí que mi corazón estaba dividido. O sea, yo en todo el momento que viví en la Ciudad de México y más cuando empecé a tener una pareja, la cual era como una relación como muy, pues muy fuerte, o sea, como que sí era una relación bien, ¿no? Entonces, como que yo siempre le dije, o sea, tengo mi corazón dividido, mi corazón está en Ciudad de México, mi corazón está en Manzanillo y mi corazón está en Guadalajara. Y es muy difícil vivir con eso, entonces yo creo que enfrentar esta nostalgia y esta soledad que puedes llegar a vivir cuando estás solo o cuando estás como en esta parte de la independencia, creo que lo primero es como empezar a tener una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo cercana. Yo recuerdo y creo que mi red de apoyo más grande pues era Gerald, que era mi roomie y ahí estaba todo el tiempo y es algo que hablamos en los capítulos anteriores, pero también, por ejemplo, esta prima que fue literal, yo siento que Dios me la puso en el momento correcto, en el tiempo indicado, también fue una red de apoyo increíble, al igual que toda su familia, o sea, mis tíos, mis primos, o sea, realmente yo me hice de una familia que no tenía. Entonces creo que lo más importante para mí es tener esta red de apoyo. Y también algo que estaba mencionando al principio de este capítulo es siempre cambiarte un lugar o siempre irte a un lugar que te inspire paz, con gente que te inspire paz, porque ahí vas a estar, o sea, es tu casa y tienes que sentirte cómoda. Nosotras que nos mudamos muchas veces y enfrentamos muchas veces roomies, vivir solas, bla, 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 creo que yo me cambié más que Gerald ya cuando nos separamos, ella estuvo mucho tiempo en una misma casa, yo me cambié 3 veces más, entonces como que yo era como de ya necesito cambiarme, entonces me voy, o sabes qué, sí, ya lo más fácil, pero creo que al hacer estas decisiones tan abruptas me di cuenta que hay que buscar un lugar que te inspire paz, tranquilidad, en el que te sientas cómoda, porque solo así vas a poder enfrentar tu soledad y enfrentar tu nostalgia cómoda, porque al final del día ese lugar en el que estás viviendo, ya sea un cuarto de cuatro paredes o una casa o un departamento, se vuelve tu hogar. Un hogar de 6 meses, un hogar de un año, un hogar de 3 años. Y también creo que para poder combatir con esta nostalgia es, repito, como tener la decisión de hacer cosas sin necesidad de depender de nadie más. O sea, esta parte de, bueno, me voy a tomar un café y que a mí me gustaría estar, por ejemplo, me pasaba, ay, es que me gustaría ir al museo tal con mi mamá porque sé que le gustaría y no lo hago porque pues no, yo me gustaría ir con ella, pues vete, o sea, vete, hazlo, Sí. descubre, o sea, creo que es momento como de cambiar esa nostalgia por hacer algo feliz. Entonces yo creo que esa fue la manera en la que yo lo enfrenté, ¿no? O sea, con una red de apoyo, buscando lugares que me inspiraran y que vivir con gente que me inspirara tranquilidad, paz, y también esta parte de dejar de hacer cosas,
por esta nostalgia de, ay, quisiera hacerlo con mi novio, quisiera hacerlo con mi mamá, con mi papá, como que decir, no tengo que pensar de esa manera, sino más bien hacerlo y hacerlo feliz y hacerlo por mí. No sé tú cómo lo enfrentaste. Pues a mí me ayudó muchísimo que yo empecé poco a poco. No fue, pum, ya no vivo con mi papá, sino, sí, o sea, mi papá de por sí vive muy cerca de la Ciudad de México. Y cuando yo empecé a vivir ya aparte, fue con una familia, fue con una amiga. Entonces, pues estar con una amiga y demás, quieras o no, pues sí amortigua un poco la soledad, ¿no? Cuando estuve contigo también, o sea, la verdad es que aunque no pensamos mucho en a quién elijo como roomie, sino más bien a nosotros nos surgía, o sea, nos surgía encontrar Sí. roomie y no nos dimos a la tarea de hacer como una búsqueda, ¿no? Pero siento que es bien importante también, si uno se va a mudar con más personas, elegir bien cuidadosamente a las personas. No necesariamente con todos tus amigos podrías vivir. Hay ciertas personas con las que podrías, justo como dice Alexia, sentirte en paz, sentirte no presionada por llegar a tu casa y demás, porque tu casa va a ser tu espacio, tu zona de confort, tu zona segura. Y así se tiene que sentir todo el tiempo. Entonces, las personas con las que vivas es bien importante decidirlas, ¿no? O sea, buscar exactamente con quiénes harías clic o no. Creo que es bien, bien importante. Quienes tengan tus mismos valores, quienes sean igual de limpias, quienes casi sean muy afines a ti, porque creo que eso es lo que va a ayudar a que también te sientas súper bien en tu hogar. Y no, nunca dejé de tener contacto con mis papás. Realmente todo el tiempo nos estábamos mensajeando, me hablaban en las noches y demás. Entonces eso también me ayudó. Y me ayudó también muchísimo que tenía siempre muchas cosas que hacer entre la escuela, el trabajo, vivir en el tráfico y demás, ¿sabes? Entonces creo que todo ese tipo de cosas a mí me abrumaba mucho. Entonces llegar a un espacio y estar sola para mí era lo más maravilloso que existe. Entonces, más bien, yo agradecía mucho ese espacio donde yo estaba sola y no tenía que lidiar con nadie, porque pues obviamente ya venía de lidiar con gente en el trabajo, en la escuela, tráfico y demás, y agradeces obviamente llegar a un espacio muy tranquilo para ti. Sí, y creo que, o sea, vamos a lo mismo, como que en el momento en que nos separamos, cada quien tuvo como caminos diferentes. Entonces tú ya te enfrentaste a vivir literal sola, o sea, sin roomie, sin nadie. Y yo me enfrenté un momento, creo que viví 6 meses también sola, que también fue como difícil, pero creo que tienes razón, el hecho de que, no sé, como, ay, el trabajo, el tráfico, bla, bla, ya solo llegas a casa y te duermes, pero aún así tienes que sentirte en un lugar, como tú dices, en tu lugar seguro, en tu hogar. Entonces yo siempre, bueno, voy a aconsejar a la gente que nunca se cambie así de que abruptamente, de que ya, por favor, ya, me urge salirme de mi casa, o ya no aguanto estas roomies y me voy a ir al primer lugar en el cual se adecue mi presupuesto. No, o sea, de verdad, piénsalo muy bien, porque son muchos conflictos los que pueden haber, puedes enfrentarte a muchas cosas que chance no es necesario que te enfrentes en ese momento, ¿no? Algunos tips que yo le daría ya para ir concluyendo con este episodio. A todos los que se quieran independizar, primero yo diría no lo hagan de un día a otro. Ténganlo súper planeado, por favor. Planéenlo muchísimo. Elijan bien a la persona con la que van a vivir o a las personas con las que quieren vivir. Y ahorren todo lo que puedan cuando obviamente todavía no se han independizado, porque las primeras compras, la compra de que el refrigerador, el microondas, esas cosas esenciales que necesitas sí o sí cuando te mudas, son carísimas. No, sí, como dices, eso también, de que cosas que ni siquiera creo que Gerald y yo sabíamos que teníamos que hacer, como que el aval, la póliza, de Sí. que el depósito, y tú era como de 30,000 pesos de un jalón, y el refri, la lavadora, y que no sé qué, ninguna de las dos tenía dónde lavar su ropa. Entonces como que sí, creo que concuerdo contigo de esta parte de ahorrar. Yo agregaría a los tips para las personas que están pensando en independizarse o que están a punto de hacerlo, es que, como dice Gerald, no son carreras, o sea, no tienes
a ver, no te frustres si tienes 28 años y sigues viendo con tus papás. Si lo estás haciendo es por algo. Sí, es momento de que empieces a considerar cómo mudarte, porque que es un paso en la vida, ¿no? Es un paso en la vida que todos tenemos que vivir, que es vivir solos. Pero tampoco son carreritas, o sea, no es de que, ay, ya, mis amigas ya todas viven solas, yo también. No, en tu momento va a llegar y todo se va a acomodar para que tú te puedas mudar. También creo que cualquier cosa que vale la pena, cualquier cosa que da miedo vale la pena, perdón. Entonces, si te da miedo irte a vivir solo, vale la pena y hazlo. No dejes de hacer cosas por miedo. Aviéntate, ya sea que te independices en otro estado, en la misma ciudad, en otro país, independizarte. Por último, creo que este es el tip, independizarte creo que es la forma más rápida de crecer y de conocerte, entonces hazlo, nadie se arrepiente de independizarse. Sí hay días en que lloras y dices, ¿por qué lo hice? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Pero al día siguiente te levantas y dices, wow, tengo mi propia casa, hice esto, compré esto. Entonces creo que esos serían mis tips para todas estas personas que nos están escuchando y que tienen como esta incertidumbre si se mudan solos o no. Es algo que te va a costar muchísimo trabajo, eso no cabe la menor duda. No te vamos a decir que es fácil y creo que ha quedado claro en todo este capítulo, pero es algo que siempre va a valer la pena. Sí, justo, da mucho miedo, es mucha incertidumbre, no sabes si te va a alcanzar o no, no sabes si vas a poder mantener la misma calidad de vida que tienes estando con tus papás o tu familia, pero sí te transforma y te das cuenta de todo lo que eres capaz, te das cuenta de que en realidad no necesitas a nadie más para poder hacer muchísimas cosas. Nos gusta estar con alguien más, claro que sí, pero no los necesitamos. Entonces podemos nosotros hacer muchísimas cosas solos y eso es bien importante descubrirlo. Y lo descubres viviendo sola. Pues bueno, les agradecemos mucho a todos los que llegaron hasta este minuto 45 de este capítulo de podcast. Esperemos que les haya gustado, esperemos que les haya funcionado y que algo de lo que dijimos hoy les haya quedado y les haya hecho sentido. Cualquier duda, pregunta, comentario, creo que somos expertas en este tema y por eso lo quisimos platicar. Entonces, déjenos sus preguntas, déjenos sus comentarios. Si tienen algún tema del cual quisieran que nosotros habláramos, también estaríamos encantadas de prepararlo y hacerlo para ustedes. Entonces, pues nada más recuerden que todo esto que hacemos es para ustedes, por ustedes, para que no se sientan solos y para que se den cuenta que hay muchísimas personas que estamos viviendo o que ya vivimos lo que ustedes están viviendo en este momento. Justo, compartan todo lo que sientan, sáquenlo, no se lo guarden, aprendan a cocinar, a prender un boiler, por favor, y a organizar sus finanzas para que no sea desastroso su vivienda solos. Pues bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.